En esta carta, nosotros sabemos, hay instrucciones para un pastor joven que tiene la responsabilidad de llevar adelante lo que el apóstol Pablo había estado realizando durante su ministerio, lo que Dios había encomendado en las manos de este hombre, de este gran hombre de Dios. La responsabilidad de Timoteo era enorme, abrumadora. Y entonces Pablo le escribe estas cartas, primera carta a Timoteo, la segunda carta a Timoteo, para dejarle instrucciones de cómo debe ser la iglesia conducida. En el capítulo número 2, verso número 15, Pablo le dice a Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. En otras palabras, aquí tenemos nosotros el manual de la iglesia local, de cómo debe ser pastoreada una iglesia, de cómo debe ser conducida una iglesia. Ahora, entre todas las cosas que Pablo le enseñó a Timoteo, entre todas las instrucciones que le dio instrucciones relativas a la oración congregacional. Y eso es lo que encontramos en este capítulo 2, de los primeros 8 versículos, y en eso nos vamos a concentrar esta mañana. Vamos a analizar qué es lo que el gran apóstol Pablo, el perito arquitecto de la iglesia, nos enseña sobre la oración congregacional. Vamos a leer entonces el capítulo 2, verso 1 al 8. Dice: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Amén. Hagamos una breve oración, hermanos. Padre nuestro, aquí estamos frente a tu palabra una vez más, esa palabra que nos ha sostenido, que ha sostenido a tu pueblo a lo largo de la historia y que nos sigue sosteniendo, en la cual esperamos, Padre. Sigue obrando a través de ella, hazlo esta mañana. Aquí estamos, Señor, con nuestros corazones abiertos, y aquellos cuyos corazones están cerrados o entendimientos nublados, por favor, ten misericordia y ábrele su entendimiento, ilumínalos para que tu palabra sea eficaz en cada uno de nosotros, en el nombre de precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Muy bien, lo que vamos a considerar en este pasaje, hermanos, respecto a la bendición y a las cualidades de la oración congregacional, primero es cuán prioritaria es la oración congregacional en la vida de la iglesia. Segundo, cuán extensiva es la oración a todos los aspectos de la vida. Tercero, cómo la oración congregacional de la iglesia, a pesar de que es extensiva a todos los aspectos de la vida, se centra en los propósitos redentores, en la redención, en el reino de Dios. Cuarto, esa oración, cuando es hecha de acuerdo a lo que el Señor establece y a lo que el Señor nos instruye en su palabra, esa oración es agradable, es deleitosa delante del Señor. Y en quinto lugar, vamos a considerar que esa oración requiere hombres piadosos. Esa oración requiere hombres entendidos, esforzados, maduros, entregados a sus casas, a Dios y a la iglesia, o a Dios, a sus casas y a la iglesia. Vamos a considerar eso, hermano, porque eso se encuentra aquí, inserto en lo que el apóstol Pablo nos dice en estos 8 versículos respecto a la oración. En primer lugar, consideremos, hermanos, cuán prioritaria es la oración en la iglesia. La oración es prioritaria en la iglesia. No es así, lamentablemente, en la vida de las iglesias en general. La oración parece haber sido relegada en la vida de las iglesias contemporáneas a un segundo, a un tercer lugar y en algunos casos casi completamente ignorada.
El culto de oración tiene fama de ser el menos atendido, el menos considerado, donde la gente menos va. Tristemente, hermano, sucede en todas partes, incluyendo en esta iglesia. Yo lo he visto a lo largo de más de 40 años de cristianismo, cómo el culto de oración es menospreciado en términos generales. Precisamente por eso necesitamos entender la prioridad del culto de oración. Porque muchos pastores ante esa batalla y esa realidad y esa presión del hecho de que no hay un aprecio adecuado por el culto de oración, pues deciden cancelar el culto de oración, ya no tener culto de oración. Entonces tienen un estudio bíblico, o tienen estudios en las casas, o la lectura de un libro, o en algunos casos conciertos o actividades de otro tipo, y abandonan lo que es prioritario en la iglesia, el culto de oración. Las iglesias, hermanos, son más pequeñas de lo que aparentan ser. Porque las iglesias no son la gente que está allí, que asiste al servicio. La iglesia son la gente que está comprometida con Dios, con su palabra y con su pueblo. Y no todos están comprometidos de esa manera. La gente asiste el domingo a la iglesia, llena su cuota de iglesia, su cuota de cristianismo, y el resto de la semana se olvida. ¿Cuántos realmente están comprometidos con Dios, con su palabra y con su pueblo? No son muchos. Y precisamente por eso es que la oración tiene que ser prioritaria en nuestras iglesias. Porque una iglesia, no importa cuán pequeña sea, no importa cuán grande sea, lo que importa es realmente lo que hay adentro, la esencia de lo que hay adentro, el tipo de membresía que tenga, el tipo de personas que la componen y qué es lo que hay en su corazón respecto a Dios, a su palabra, a la iglesia y a los demás hermanos. Una iglesia sin oración es esencialmente defectuosa. Defectuosa porque está menospreciando algo que es prioritario y obviamente su eficiencia espiritual será limitada. Puede ser que sea muy eficiente en atraer gente, puede ser que sea muy eficiente en promover actividades, puede ser que sea muy eficiente en muchos aspectos organizativos, visibles, pero espiritualmente será deficiente. Porque cualquiera que piense que puede vivir sin oración, sea un hombre o sea una iglesia, cualquiera que descuida la oración, sea privada o sea congregacional, es una persona orgullosa e independiente. Es una persona que no se va a tomar el tiempo para orar, porque no comprende la prioridad de la oración, en este caso de la oración congregacional. Si fracasamos en la oración, hermanos queridos, la iglesia fracasará, los sermones serán estériles. La iglesia fracasará en su llamado a hacer discípulos, en el crecimiento espiritual de los creyentes, en exponer a los falsos profesantes, de los cuales hay muchos. No solamente profesantes del cristianismo, sino maestros profesantes que dicen ser pastores de las almas, las cuales se están descuidando. En nuestro caso, el Señor nos ha bendecido mucho en nuestros cultos de oración. Por eso no podemos decir que nuestros cultos de oración han fracasado. Son una gran bendición. Pero hay una gran deficiencia en la asistencia a los cultos de oración. Hay una gran deficiencia en el compromiso, en el sacrificio, en la determinación de ser parte de ese ejercicio espiritual prioritario en la vida de las iglesias, que es el de la oración congregacional.
Mi responsabilidad como pastor es enseñar, amonestar y estimular a la iglesia a apreciar las bendiciones y comprender las cualidades de la oración congregacional. Recordar las responsabilidades que tenemos para con el culto de oración. Pero es la responsabilidad de cada uno de ustedes tomar la determinación qué va a hacer respecto a eso. Pablo comienza en este pasaje, en el capítulo 2. Verso 1 de la primera carta a Timoteo. Exhorto ante todo. Noten ustedes el énfasis. Ante todo. Nos está hablando, hermanos, de algo prioritario. Lo está anteponiendo a todas las cosas. Porque el Señor Jesucristo, haciendo eco de las palabras del profeta Isaías, dice: mi casa, casa de oración será llamada. Solo dijo Isaías miles de años atrás, y el Señor Jesucristo lo ratificó cuando sacó a los vendedores, a los comerciantes de la iglesia, limpió el templo, y entonces él citó las palabras del profeta: mi casa, casa de oración será llamada. La oración congregacional es prioritaria. El Señor dijo a través del profeta Isaías: a los hijos de los extranjeros que sirvan al Señor, que amen el nombre del Señor para ser sus siervos, que guarden el día de reposo para no profanarlo, que abracen mi pacto. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. O sea, a través de la oración el Señor nos recrea, nos restaura en su casa, casa de oración. Y dice: y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Ahora, si la oración es vital, amén, si la casa de Dios es casa de oración, la oración es vital para la vida de la iglesia local. La iglesia es una institución divina, no es un invento de los hombres, con sus pastores, con sus diáconos, con sus miembros, ajustados a las normas que el Señor Jesucristo establece en su palabra. No es solamente un grupo de hombres y mujeres convertidos con la misma doctrina, la misma mente y el corazón, sino que son gente que se ha comprometido con Dios y entre ellos mismos. Dice el apóstol Pablo que de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros somos muchos, pero somos un cuerpo en Cristo. Y escuchen esto, dice: y somos miembros los unos de los otros. Somos miembros de Cristo y somos miembros los unos de los otros. Somos muchos, pero somos uno en Cristo, miembros los unos de los otros. Aquí hay algo espiritual, algo muy profundo, que solo el Espíritu de Dios nos puede hacer comprender, hermano, y que entonces nos va a mover a nosotros a ser adoradores en espíritu y en verdad, y a ser participantes de este ejercicio glorioso que es la oración congregacional. La manera en que el Nuevo Testamento describe la iglesia del principio, en Hechos 2:42, es diciendo, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. De todo esto participaba la iglesia. Esto era la esencia de la vida de la iglesia: la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, el partimiento del pan y las oraciones. En el capítulo número 12 del libro de los Hechos se relata aquel episodio cuando a Pedro lo llevaron preso, y dice: la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Es decir, la iglesia se unía en oración congregacional por una necesidad inmediata que tenía que ver con los intereses del reino de Dios. Porque el Señor promete: si se pusieren dos de vosotros de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecha por mi Padre que está en los cielos, porque
Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Promesa del Señor. La oración es prioritaria en la iglesia, siempre lo ha sido. A través de toda la historia. En Génesis capítulo 4, verso 26, después de que Caín mató a Abel, Adán y Eva tuvieron otro hijo llamado Set. Y dice capítulo 4, verso 26, que a Set le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Y entonces, esto es lo que dice el capítulo 4, verso 26. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Es decir, comenzaron a darse cuenta de la necesidad de mantener comunión congregacional con Dios. Los piadosos. Fue como un renacimiento después de la muerte de Caín, de Abel por Caín. Dios siempre, hermano, tiene pendiente, tiene la promesa vigente de derramar espíritu de gracia y de oración. Una de mis oraciones como pastor, uno de mis anhelos como pastor, y debe ser el anhelo de cada uno de nosotros, hermano, es que Dios derrame espíritu de gracia y de oración sobre esta iglesia. Que nosotros no seamos de esos apáticos, que nosotros no seamos de esos mediocres, de esos que menosprecian, hermano, esto que la Biblia nos dice que es prioritario, la oración congregacional. Noé levantó un altar cuando salió del arca. Abraham, donde quiera que llegaba, levantaba altares a Dios. Los patriarcas hacían lo mismo. Dios le mandó al pueblo de Israel a establecer un tabernáculo, un templo, altares donde ellos ofrecieran sacrificios, y había un sacrificio llamado el sacrificio continuo que se ofrecía por las mañanas y por las tardes en el templo, a donde todo el pueblo se congregaba para invocar el nombre del Señor. La oración congregacional, hermano, no tiene que ser una oración compleja, no tiene que ser una oración extensa necesariamente, pero tiene que ser una oración consistente, continua, de corazón. Siempre el pueblo de Dios ha tenido esa conciencia. Daniel lo tenía aún en Babilonia, cuando él invocaba el nombre del Señor a pesar de los edictos de los paganos en contra de la oración. Salomón declaró que el templo del Señor habría de ser una casa de oración, y él lo estableció como un lugar donde se oraría a Dios en todo tipo de circunstancia. Pablo continuamente está pidiendo que la iglesia ore, porque la oración es prioritaria en la iglesia. Por eso es que Pablo dice aquí en el capítulo 2 de Timoteo, 1 Timoteo, verso 1, exhorto ante todo. Necesitamos esta oración corporativa, hermano. Hay muchas razones para hacerlo. Dios nos manda a hacerlo, Dios nos llama a hacerlo. Nuestra naturaleza nueva, nuestra naturaleza de convertidos requiere la oración. Necesitamos la oración. Nuestra naturaleza espiritual la requiere. Es un medio de gracia que Dios nos da para el crecimiento también. Sin eso no podemos crecer espiritualmente. Es un vínculo de unidad y de comunión. A través de la oración nosotros nos identificamos. Por eso, hermanos, la ausencia de cualquiera de ustedes en el culto de oración, si no hay una razón verdadera, legítima, le hace daño a tu alma, le hace daño a la iglesia, le da ventaja a Satanás, afecta la vida espiritual del resto del pueblo de Dios. Porque la oración es prioritaria. Ahora, en segundo lugar, la oración es extensiva a todo en la vida. Noten ustedes cómo Pablo describe la clase de oración que tenemos que hacer acá. Dice, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. ¿Ven ustedes lo expansiva que es la oración? Lo extensiva que es la oración, lo inclusiva que es la oración. Por todos los hombres. Exhorto ante todo.
que oren por todos los hombres, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Y para ilustrar, hermano, cuán expansiva, cuán extensiva es la oración, Pablo agrega, por los reyes y por los que están en eminencia. Ese es un pasaje bastante peculiar, porque Pablo está hablando aquí de la oración congregacional y de repente inserta a los reyes y a los que están en eminencia. Ahora, el centro de este pasaje no son los reyes ni los que están en eminencia. El centro de este pasaje es la oración. El centro de este pasaje es la prioridad de la oración. Ahora, Pablo pudo haber dicho por todos los hombres, por la iglesia, por la obra misionera. Pero no, él dice por los reyes y por los que están en eminencia. O pudo haber dicho por sus trabajos o por su salud. Pero no, él dijo por los reyes y por los que están en eminencia. ¿Y por qué razón él dijo los reyes y los que están en eminencia? Es una manera, hermano, en que Pablo nos muestra que la oración es inclusiva. Que nosotros tenemos que traer a Dios todo en oración. Él dice todos los hombres. Todos los hombres significa no solo los hermanos, no solo nuestra familia, no solo nuestros amigos, no solo nuestros vecinos. Implica a todos los hombres. Implica a la nación. Implica a gente desconocida. Por supuesto, hermanos, nosotros no podemos estar orando por absolutamente todos los hombres de una manera genérica. Pero Dios nos pone en contacto por su providencia con mucha gente en tu trabajo, en tus relaciones cotidianas, en todo lo que tú haces diariamente. Te pone en contacto con mucha gente y ellos también deben ser objeto de nuestras oraciones. La oración es extensiva a todos los aspectos de la vida. El Padre Nuestro lo muestra. Cuando el Señor Jesucristo nos enseñó al Padre Nuestro, dice, vosotros oraréis así. Y luego dice que pidamos que el nombre de Dios sea santificado, que el reino de Dios venga, que se haga su voluntad. Pero luego dice, el pan nuestro de cada día. El pan nuestro es una manera de decir todo lo que nosotros necesitamos para nuestra subsistencia. Todo lo que nosotros necesitamos para nuestro alimento, para nuestra salud, para nuestro abrigo, para nuestra familia, para nuestro transporte, para nuestro trabajo, para nuestra producción. Todo lo que nosotros necesitamos está incluido en esa frase, el pan nuestro. Porque la oración es inclusiva. Nosotros debemos de aprender a orar en toda circunstancia, por todo lo que sucede en nuestras vidas. Traer todo a la presencia del Señor. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Es decir, todos esos aspectos, el aspecto material de nuestras necesidades físicas, el aspecto espiritual del perdón de nuestros pecados, y el aspecto espiritual de la lucha contra el pecado y de la realidad de los peligros y las acechanzas satánicas en contra nuestra. Eso debe estar incluido en nuestras oraciones. Porque la oración es extensiva a todo en la vida. Debemos aprender a orar por los reyes, dice Pablo, por los que están en eminencia, por nuestra nación. Por la iglesia, por supuesto. Y Pablo menciona aquí algunas cosas específicas. Él dice, por los reyes, capítulo 2, verso 2, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Está hablando de la importancia, de la necesidad, de lo conveniente que es tener una vida quieta, reposada, para poder mostrar, para poder dar testimonio con nuestra honestidad del cristianismo, del efecto que el cristianismo hace en nuestras vidas. Quieta y reposadamente. Eso tiene que ver con la oración. Tiene que ver también con la política, con los reyes, con los que están en eminencia. Tiene que ver con todos los hombres. Tiene que ver con tu trabajo. Para que vivas quieta y reposadamente es importante que haya estabilidad política, estabilidad económica, estabilidad familiar. Tenemos que orar por eso.
Es importante que tengas salud. Tenemos que orar por eso. Ahora Dios en su providencia puede permitir, hermano, que de repente no tengamos salud, o que perdamos el trabajo, o que haya caos político, o que estemos en una situación de crisis. Ahí también tenemos que orar. Pero el estado natural, el estado ideal, el estado que más frecuentemente nosotros debemos experimentar es el de vivir quieta, reposadamente, con toda piedad y honestidad. Hay momentos de crisis, pero uno no puede vivir en crisis toda la vida, ¿no es cierto? Hay momentos de prueba, pero uno no vive en prueba toda la vida. Dios es misericordioso. Dios siempre nos da con la tentación la salida y no nos da más cargas que las que podemos soportar. Pero hay momentos en que vienen cargas que parecen insoportables, o que vienen pruebas que parecen sin solución, sin respuesta. Tenemos que orar. Pero la instrucción de Pablo acá es que nosotros oremos por todos los hombres, incluyendo los reyes y los que están en eminencia, los presidentes, los legisladores, los jueces, las autoridades, todo tipo de autoridad, para que vivamos quieta, reposadamente, con toda piedad y honestidad. Porque ese es el estado natural, es el estado ideal en el que deberíamos tener. Y la oración tiene que ver con eso, hermanos queridos. La oración es extensiva. Por supuesto, así como oramos por todos los hombres, por los reyes, por los que están en eminencia, debemos de orar por nuestro hogar, por nuestro matrimonio, por nuestros hijos, por nuestro trabajo, por nuestra salud y aún por nuestros enemigos. Debemos de orar por la iglesia, por los misioneros, por los perseguidos. Abraham oró por Lot. Jacob peleó contra el ángel, pidiendo su bendición para poder enfrentar todo lo que le venía enfrente. Moisés oró por Israel, Daniel oró por la restauración del pueblo de Israel después de los 70 años, Salomón oró en el templo y oró por el pueblo, Pablo oraba continuamente por la iglesia. El Señor Jesucristo, hermano, nuestro ejemplo supremo, oraba. Oraba a solas y oraba con sus discípulos. Los discípulos lo veían, hermano, que él oraba de una manera que jamás nadie había orado, de una manera única. Y le decían, Señor, enséñanos a orar. Yo creo que cuando ellos le dijeron, enséñanos a orar, ellos estaban queriendo decirle, enséñanos a orar como tú oras. Porque ellos ya sabían orar. Ellos habían crecido en un mundo religioso, inundado de oración, pero jamás habían visto orar a alguien como oraba nuestro Señor Jesucristo. Enséñanos a orar. Que el Señor nos enseñe a orar. Cuando Jeremías, sabiendo que el pueblo iba para la cautividad y que iban a estar ahí 70 años, habló con Dios. Dios le llamó y le hizo hacer una carta y le dijo en el capítulo 29 del libro de Jeremías, verso 7, procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella. Y rogad por ella, porque en su paz vosotros tendréis paz. Noten ustedes, esto es Jeremías hablándole al pueblo de Israel que iba a estar cautivo 70 años en Babilonia. E inspirado por Dios, movido por Dios, Jeremías escribe esta carta y le dice a los que fueron al cautiverio, a los que van al cautiverio, les dice, procurad la paz de ese lugar donde ustedes van a estar 70 años cautivos y oprimidos. Procuren la paz de esa nación. Y rueguen por ella. Porque la oración trae paz. Paz civil, paz en la iglesia, paz en el hogar, y en la paz de esa nación ustedes tendrán paz. Es lo que Pablo está diciendo acá, para que vivamos quieta y reposadamente, con toda piedad y honestidad. La oración, hermano, es expansiva,
es inclusiva, es extensiva, se extiende a todos los aspectos de la vida. Por eso necesitamos el culto de oración para presentarle al Señor todas nuestras necesidades. Ahora, en tercer lugar, la oración, aunque es expansiva, extensiva, se centra en la redención. O dicho de otra manera, se centra en el reino de Dios, en la voluntad de Dios. Tal como el Señor lo dijo en el Padre Nuestro. Vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El nombre de Dios es lo primero, que el nombre de Dios sea santificado. Venga tu reino, su reino, hágase tu voluntad, su voluntad. ¿Qué hay más importante que eso, hermano? ¿Qué hay más importante que Dios? Que su nombre. ¿Nosotros? ¿Nuestros intereses? ¿Qué hay más importante que el reino de Dios? Sus propósitos. ¿Qué hay más importante que la voluntad de Dios? Su corazón, su mente, sus mandamientos. Y el Señor Jesucristo dice: vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. En otras palabras, hermano, la oración es para propósitos espirituales. Y esto concuerda con lo que acabamos de decir, de que es expansiva, es extensiva, se extiende a tu trabajo, a tu salud, a tu dinero, a tus finanzas, a los reyes, a los que están en eminencia, pero todo con propósitos espirituales, propósitos redentores, como el pacto que hizo Dios con Noé. El pacto que Dios hizo con Noé incluyó a los animales, incluyó el invierno, el verano, la siembra, la cosecha, el día, la noche, la lluvia, el sol, la nieve. Dios hizo un pacto que incluyó todo eso con propósitos espirituales. El propósito es guardar la creación, guardar la sociedad, de tal manera que pueda ser predicado el evangelio. De tal manera que el nombre de Dios sea santificado en medio de su pueblo y de aquellos que se conviertan. Ahora, eso está aquí en este pasaje. Leemos en el verso 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Noten la conexión entre la oración, entre el énfasis de Pablo en la oración con la redención. Él dice, Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay otro Salvador, solo hay uno. Hay un Dios y hay un solo mediador. Y el propósito de la existencia de la iglesia y el propósito de la prioridad en la iglesia es que el propósito redentor avance. Porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Por cierto, hermanos, esa frase, Dios quiere que todos los hombres sean salvos, no quiere decir que Cristo murió por todos, tampoco quiere decir que Dios va a salvar a todos, tampoco quiere decir que Dios pretende salvar a todos. Obviamente se refiere a los elegidos de Dios, porque todos aquí es relativo a ese decreto soberano y eterno de Dios, en el cual Él escogió. A los que antes conoció, a estos también predestinó. Entonces todos los que Dios quiere que sean salvos son los que serán salvos. Pero ese es el propósito de la iglesia. Pero eso no funciona sin la oración. Por eso Pablo lo está conectando a la oración. Dice en el verso 6, el cual, hablando de Cristo, se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles, en fe y en verdad. Ahora, Pablo estaba aquí consciente, hermano, de su responsabilidad como apóstol,
de su responsabilidad como predicador. En el verso 7 dice, yo fui constituido para esto. Yo fui constituido predicador, no para entretener a la gente, no para tener una plataforma personal en donde yo me haga grande, famoso y admirado por los hombres, sino para cumplir este propósito. Para esto fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento. Y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Predicador, apóstol y maestro. Hacen falta predicadores, hacen falta apóstoles, hacen falta maestros. Es decir, los apóstoles ya los tenemos aquí en la Escritura, hermano. No es que hacen falta apóstoles de esos falsos que andan pululando por ahora. Hacen falta maestros, hacen falta predicadores, pastores. Pero todo eso está conectado con la oración. El Señor Jesucristo dijo, la mies es mucha, los obreros son pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El ruego de la iglesia es vital para este propósito. Una de las cosas, hermano, más notorias de las oraciones de Pablo en las epístolas es que en la mayoría de ellas lo que él pide es que el Señor le dé gracia, le dé denuedo para él hablar el evangelio como debe hablarlo, que le abra puerta para la palabra, que la palabra corra y sea glorificada, que la palabra produzca fruto. Y que él lo hable como lo debe hablar, con denuedo, y que Dios lo guarde de los hombres malos y perversos que se oponen a la predicación. Eso era una petición constante de Pablo. Lean ustedes las oraciones de Pablo y ustedes van a ver allí que eso era su énfasis. Estando en la cárcel, él no menciona la cárcel para efectos de que los hermanos oren para él salir de la cárcel, no. Él menciona la cárcel para efecto de que los hermanos puedan ver cómo a pesar de la cárcel, a pesar de las pruebas, de la oposición, el evangelio avanza. Él le dijo a los filipenses, quiero que sepáis que mis prisiones, que todo lo que me ha sucedido, ha redundado para el progreso del evangelio. Porque mis prisiones se han hecho notorias entre el pretorio y todos los demás. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, lo que Pablo está diciendo es, quiero que sepan, hermanos, a mí me tienen preso acá y probablemente me maten. Pero esta gente ya se dio cuenta que no soy un preso cualquiera. Y yo quiero que ustedes oren por mí, para que el Señor me sostenga en esto. Y estas prisiones se han hecho notorias porque ellos han visto que es por causa de un propósito redentor del evangelio. El pretorio era la guardia real. Los soldados del rey se habían dado cuenta, y todos los demás. Porque la oración congregacional debe estar centrada en la redención. De manera que cuando nosotros pedimos por nuestro trabajo, cuando pedimos por nuestra salud, cuando pedimos por nuestras finanzas, cuando pedimos por nuestra familia, cuando pedimos por todas las necesidades que tenemos, hermano, es en función de los propósitos de Dios. Porque los mundanos piden por todo eso, en función de ellos mismos, de que quieren salir del problema, de que no quieren sentirse mal, de que quieren que tenga éxito sus planes, pero no es en función del reino de Dios. Un verdadero creyente ora de esta manera y vive de esta manera. Todo lo que nosotros tenemos, hermano, todo lo que Dios te da, las capacidades, los dones, los talentos, la inteligencia, la fuerza física, las oportunidades, la educación que Dios te da, las relaciones que Dios te da, las propiedades, el dinero, las posesiones materiales, son para el propósito, en función del propósito eterno, para servir a otros. Ahora, eso nos hace responsables. Cuando Dios te bendice, te da un trabajo en el que comienzas a ganar un buen dinero, te mete en negocios que prosperan,
o te bendice de una o de otra manera, con dones, con talentos, con capacidades, con tiempo, con todo, cualquier cosa que Dios te dé, eres responsable de administrar eso, de administrarlo adecuadamente, usarlo sabiamente, para gloria de Dios, para el bien del prójimo. Cuando uno tiene algo, cualquiera cosa que sea de tipo material o físico, es Dios quien se lo da, para uno usarlo adecuadamente para el avance de su obra. No es solo para satisfacer nuestros deseos y comenzar a vivir de una manera irresponsable, centrada en nosotros mismos, sino para administrarlo, De manera que Dios te dé entendimiento para saber a quién ayudar, cómo ayudar, por qué ayudar, si tienes la capacidad de hacerlo. ¿Dónde dar? ¿A quién dar? Que seas responsable de eso, que no lo pierdas, que lo acrecientes. Hermano, la iglesia necesita gente próspera, gente que prospere, negocios que prosperen, trabajos que prosperen, gente que tenga buen salario, gente que tenga todo lo necesario, no para sus concupiscencias, sino para ponerlo al servicio del reino de Dios. Familias sólidas. Bueno, lo que Pablo dice acá, hermano, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Para vivir quieta y reposadamente se necesita estabilidad. Estabilidad familiar, estabilidad laboral, estabilidad económica, estabilidad de salud. ¿Y con qué propósito? Porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El reino de Dios. Que el nombre de Dios sea santificado, que el reino de Dios venga, que su voluntad se haga. El pan nuestro no nos falte todos los días. Que tengamos abundancia para bendecir también a otros. Así que la oración congregacional es primeramente prioritaria. Segundo, extensiva. Tercero, se centra en la redención. Tiene propósitos espirituales. La verdadera oración tiene propósitos eternos. Propósitos relativos al reino de Dios, al nombre de Dios, a la voluntad de Dios. Aunque nosotros estemos orando por nuestro niño que se enfermó, por nuestro hijo que aún no está convertido, por nuestro trabajo en el cual tenemos conflictos, por nuestra salud que se está debilitando, por el trabajo que no tenemos, etc. Aunque estemos orando por eso, es en función del reino de Dios. Por eso es que Pablo dice, esto es bueno y agradable delante de Dios, porque Él quiere que los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio en su debido tiempo, y por esto yo he sido constituido predicador, apóstol y maestro, en fe y en verdad. O sea que la iglesia está para eso, hermanos queridos. Los predicadores son para eso. Los predicadores no son para jugar, no son para entretener, no son para buscar gloria personal. Es para los propósitos redentores de Dios. Ahora, en cuarto lugar, la oración es agradable a Dios. Dios se deleita en la comunión con su pueblo. A Dios le agrada. De hecho, cuando nosotros oramos en la congregación, hermano, esto es como un emblema, una representación, un anticipo de la oración en el cielo, de la adoración en el cielo. De eso nosotros encontramos una descripción muy gráfica, muy pintoresca y muy simbólica, por cierto, es simbólica, en el capítulo 4 y capítulo 5 de Apocalipsis. De eso hablaremos esta tarde, del capítulo 4 y capítulo 5 de Apocalipsis. Pero lo que encontramos ahí en el capítulo 4 y capítulo 5 de Apocalipsis, hermano, es el trono. Y frente al trono, 24 ancianos, 4 seres vivientes, millones y millones de ángeles.
y últimamente toda la creación adorando a Dios. Y Dios se agrada en la adoración de su pueblo. Dios habita en la alabanza de su pueblo, dice el Salmo 22. Dios habita en la alabanza de su pueblo. Ahí está el Señor. Dice el libro de Cantares, capítulo 2, verso 14. Aquí está hablando el esposo a la esposa. Escuchen lo que dice el esposo a la esposa. Paloma mía que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de los escarpados parajes, muéstrame tu rostro. Hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Bueno, aquí está el esposo hablando de una manera poética a su esposa y le dice: paloma, paloma mía, te estás escondiendo en los agujeros de la peña, en los escarpados parajes. Ven, acércate, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque tu voz es dulce, porque tu aspecto es hermoso. Es el esposo deseando tener cerca la presencia y la cercanía de su esposa, expresando su amor, su aprecio por su esposa, porque dulce la voz tuya y hermoso tu aspecto. Ahora, eso, hermanos, es una descripción en el Cantar de los Cantares de la relación entre un esposo y una esposa, pero que refleja también el deleite que nuestro Señor Jesucristo encuentra en su iglesia. El deleite que Él encuentra cuando nosotros entendemos la prioridad de la oración congregacional, lo extensivo de la adoración congregacional y el propósito redentor de la adoración congregacional, y nos acercamos a Él con esa conciencia. El Señor se deleita en eso. Bueno, acá lo dice Pablo, hermano, en el verso número 3 dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. ¿A qué se está refiriendo? A la oración congregacional. Dice que es bueno, es agradable. Para el Señor es bueno. A Él le agrada, Él se deleita en esas oraciones. Eso lo refleja pues el pasaje que estamos viendo en el Cantar de los Cantares. Eso lo refleja, hermano, el sentir de los salmistas. Por ejemplo, el salmista en el Salmo 87 dice: ama el Señor las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. El Señor ama su iglesia, ama a su pueblo. Ama al Señor las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. En el Salmo 133 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza que desciende sobre la barba de Aarón y llega hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Allí envía el Señor bendición y vida eterna. Deleitoso, para Dios es deleitoso. Él se deleita en la comunión de su pueblo. La oración congregacional es deleitosa para el Señor. Esto es bueno, dice Pablo, y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Quieres hacer algo agradable para el Señor? La oración congregacional. ¿Quieres hacer algo bueno que Dios considera bueno? La oración congregacional. Es prioritaria, porque la necesitamos, pero también es agradable al Señor. Es extensiva a todos los aspectos de la vida. La necesitamos para vivir nuestra vida, para enfrentar todas las circunstancias de nuestra vida. Pero también es agradable al Señor que nosotros hagamos eso, que vivamos vidas dependientes de Él. Hermanos, de la manera que nosotros más podemos agradar al Señor es humillándonos, dependiendo de Él. Dice bienaventurado. Bienaventurado quiere decir felices, felices, dichosos. Dichosos los pobres en espíritu. ¿Qué quiere decir los pobres en espíritu? Quiere decir los necesitados, los que oran. Bueno, posteriormente dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los mansos,
Ahora, los pobres en espíritu, los que lloran, los que tienen hambre, los mansos, son gente quebrantada, hermano. Gente quebrantada. No es gente arrogante, no es gente autosuficiente, no es gente que está peleando, que está defendiendo sus derechos y luchando luchas equivocadas. No, es gente que está doblegada delante de Dios. Y eso es agradable delante de Dios. El cielo, dice el Señor, es el trono, dice el profeta, el cielo es el trono de mi Dios, la tierra, el estrado de sus pies. Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron hechas. Pero ¿a quién miraré? Dice. A aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Eso es agradable para el Señor. Ahí es donde Él encuentra comunión, hermano. Él resiste a los soberbios los resiste y da gracia a los humildes. Nuestro Señor Jesucristo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Y la voz del Padre, ante ese tipo de vida, ante ese tipo de carácter, expresó desde el cielo: este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. La oración congregacional es prioritaria en la iglesia. Y la debemos y la podemos usar para todos los aspectos de la vida, incluyendo reyes, hombres que están en eminencia, todos los hombres, nuestro pan cotidiano, nuestra lucha contra el pecado, nuestra familia, etc. Pero todo esto en función de los propósitos redentores de Dios. Porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, dice Pablo. Y esto es agradable al Señor. Por eso leemos, hermanos, en el libro de Apocalipsis, capítulo 5, capítulo 4 y capítulo 5, que yo mencioné previamente, que allí está el trono, allí están los 4 seres vivientes, los 24 ancianos. Y cuando el que está sentado en el trono muestra un libro que nadie puede abrir, ni leer, ni tocar, y Juan se pone a llorar, la voz de uno de los ancianos le dice: no llores, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, él ha vencido para abrir el libro. Hay un vencedor. Nadie lo ha podido hacer entre los hombres, pero él lo hizo. Él lo hizo. Y cuando comienzan a adorar los 24 ancianos y los 4 seres vivientes, dice la Escritura, hermano, que ellos tenían en sus manos arpas y copas llenas de oro, copas de oro más bien, llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. De repente, en medio de toda aquella majestad, aparece tu oración y mi oración en copas de oro. Y tienen incienso. Ese incienso no se lo pusimos nosotros. Ese incienso representa la intercesión de nuestro Señor Jesucristo. Representa que nuestras oraciones llegan allá, hermano, torcidas, apenas medio llegan, pero el Señor las agarra, las toma y las perfecciona y las embellece. El Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Y en nuestra debilidad, el Espíritu Santo intercede por nosotros. Y nuestro sumo sacerdote toma esas oraciones, les agrega incienso y las pone en copas de oro, porque son gratas delante de Dios. Señor, le agrada tu oración, hermano. Yo sé que tú luchas con la oración. Yo sé que la oración no es tu fuerte. No es el fuerte de ninguno de nosotros, hermano. Yo he leído de algunos hombres que se pasan orando 8 horas, 10 horas. No sé si será cierto, tal vez sí. No sé. Pues así, hay algunos hombres que son muy, muy diestros, poderosos en la oración. La mayoría de nosotros no lo somos. Pero la oración es grata delante del Señor. La oración es grata delante de Dios, le agrada al Señor y es prioritaria, especialmente la oración congregacional. Pero en quinto lugar y último lugar, Pablo menciona aquí algo muy importante, y esto va dirigido principalmente a los varones. Dice
en el verso 8, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Pablo aquí es muy explícito, hermanos, muy específico al mencionar a los hombres. Y aquí él no está mencionando a los hombres de una manera genérica, como queriendo decir, quiero que todos oren. Está hablando de los varones, de los hombres, del sexo masculino. Que los hombres oren en todo lugar. En todo lugar, hermano, probablemente tiene referencia al hecho de que en aquel tiempo ellos no tenían un local como nosotros ahora y podemos darle la dirección a la gente para que venga. En aquel tiempo no existía eso, porque en medio de las persecuciones y en medio de ese periodo de transición de la iglesia que no se había establecido plenamente en toda su plenitud, ellos no tenían un edificio, ellos hacían sus servicios en las casas. Entonces cuando Pablo dice, quiero que los hombres oren en todo lugar, pues él está haciendo referencia a que nosotros debemos mantener siempre un espíritu de oración, pero como está hablando de la oración congregacional, entonces, hermanos, está hablando de que donde quiera que se reúna la iglesia, los hombres deben de estar al frente de la oración. Esto no significa que las mujeres no puedan orar, pero significa que Pablo está siendo muy explícito aquí diciendo que es la responsabilidad primaria del varón dirigir las oraciones. No del pastor solamente. El pastor puede dirigir y normar el fluir del culto de oración, pero la oración la deben hacer los hombres. Quiero que los hombres oren en todo lugar. Es la responsabilidad. ¿Por qué? Primero por el mandato. El Señor le dijo más bien estableció a Adán como cabeza de su casa. Le dio la responsabilidad de proveer, de proteger, de guiar. Y le dio una compañera, una ayuda idónea. Pero el responsable era Adán. Hasta el día de hoy, el hombre es cabeza de su casa. Es el responsable. Somos responsables. En la iglesia somos responsables. Varones. Somos llamados a eso, somos llamados a asumir esa responsabilidad, a portarnos varonilmente, a asumir nuestra responsabilidad, a tomar esa determinación de hacer sacrificios y esfuerzos para que esto se haga real. El ejemplo bíblico está lleno de varones. Hay casos inusuales como el de Débora, por ejemplo, pero eso es inusual. Eso no es la norma, ¿verdad? Una Débora que aparece allí porque Barak no quiso ir a pelear si ella no estaba con él. Pero no, esa no es la norma. Esa no es la norma. La norma es que los varones asuman la responsabilidad. El ejemplo bíblico es que varones tienen que tomar la responsabilidad. El mandato es que los varones asuman la responsabilidad. Y la experiencia, hermano, nos enseña que los hombres, cuando no toman responsabilidad, Dios los humilla, haciendo que las mujeres tomen su posición. Esto está sucediendo en nuestra cultura el día de hoy. La mayoría de los nominados a los puestos políticos ahora están siendo cada vez más y más mujeres. En las universidades se ven cada vez más y más mujeres. Y a los hombres los están están convirtiendo en afeminados en nuestra cultura. Los hombres son más afeminados hoy que nunca, hermano. Solamente afeminados. Se cambian de género sexual. Y eso es un ataque satánico en contra de las estructuras y de los mandatos del orden bíblico de la creación. El orden bíblico de la creación es que el hombre sea cabeza, que la mujer sea su ayuda idónea, que el hombre proteja a la mujer, que la ame, que la guíe, que le sustente, que le provea. El hombre es el proveedor, el hombre es el guía, el hombre es el protector. Y Pablo, hermanos, Pablo acá, cuando dice más adelante, en este mismo capítulo 2 de Timoteo, asimismo que las mujeres, dice, se atavíen con ropa decorosa,
con pudor y modestia. Verso 10, con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Noten ustedes Pablo lo que está haciendo, hermano, acá es estableciendo no la importancia ni la dignidad del hombre y la mujer, sino la posición en el propósito redentor. Entonces dice, las mujeres deben ser mujeres que se atavíen con ropa decorosa, no deben ser mujeres como las mundanas que andan exhibiendo su cuerpo. Deben cubrirse de una manera pudorosa, modesta, las mujeres piadosas. Pero sobre todo deben cubrirse con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Y dice en el verso 11, la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Ahora, noten ustedes que Pablo no está diciendo que las mujeres no pueden orar. Aquí no está diciendo que no pueden orar. Él dice que no les permite ejercer dominio ni enseñar. Eso es lo que está diciendo. No permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio. Orar no es ejercer dominio ni es enseñar necesariamente. O sea que las mujeres pueden orar. Pero Pablo también está estableciendo que los hombres deben tomar la iniciativa. Y deben ser cabeza en este oficio, en este ejercicio de la oración congregacional. Por eso es que en nuestra iglesia los hombres oran. No significa, hermanos, repito, que las mujeres no puedan orar. Cuando dice la mujer aprende en silencio con toda sujeción, está hablando de que la mujer no es llamada a enseñar ni a ejercer autoridad en la iglesia. En el verso número 15 dice, se salvará engendrando hijos. Por supuesto, aquí no está hablando de la salvación eterna del alma, hermano. No está hablando de que la mujer se salva teniendo hijos, porque entonces las que no tienen hijos van a estar perdidas en el infierno. No es eso. Cuando dice que la mujer se salvará engendrando hijos, en amor, en fe, en amor, santidad y santificación con modestia, está queriendo decir que esa es la tarea de la mujer. Mientras que el hombre es llamado a proveer, a proteger, a guiar, la mujer es llamada a proteger el hogar, a proteger los hijos. Si el hombre, bueno, ahora no hacemos eso, hermano, pero en aquellos tiempos tenían que salir a cazar, ¿no?, con una lanza y una espada a la selva, y regresaban quizás heridos. Y las mujeres cuidando a los bebés, hasta el día de hoy también. Es decir, el papel de la mujer es de proteger el hogar que Dios establece en un matrimonio. Y el del hombre es salir y proveer para ese hogar. Y espiritualmente aplicado, esto es, Pablo está diciendo, quiero que los hombres oren, que los hombres sean espirituales, que sean maduros, que asuman su responsabilidad. Eso es lo que Pablo está diciendo. Los hombres son llamados a eso. El ejemplo lo tenemos en la Escritura, el mandato lo tenemos en la Escritura, la responsabilidad está establecida. Y la experiencia nos muestra, hermano, hoy, lamentablemente, muchas iglesias se caracterizan porque son las mujeres las que dirigen, son las mujeres las que activan, son las mujeres las que organizan, y en muchos casos son las mujeres las que predican, y en otros casos las mujeres son pastoras. Y no es que no lo puedan ser, hermano, las mujeres son muy hábiles, tienen muchas capacidades. Si los hombres se descuidan, las mujeres los pueden dejar atrás completamente. Pero Dios ha llamado a los hombres a eso. Así que estas son las bendiciones y las cualidades de la oración congregacional. Es algo prioritario en la iglesia. Es algo extensivo que se debe aplicar a todos los aspectos de la vida, pero debe centrarse en la redención, en el reino de Dios. Y entonces Dios es agradado con eso. Dios es agradado, a Dios le agrada, Dios se deleita. Pero esto, hermano, no va a funcionar sin hombres piadosos. No funciona. Si tú no te levantas y no eres de los que responden a este llamado, Dios te lo va a demandar. Dios te lo va a demandar. Y levantará a otros hombres, pero Dios te lo va a demandar a ti.
Ese es nuestro llamado, hermanos queridos. Por esa razón, nosotros debemos ser perseverantes en la oración. Nosotros debemos de ser insistentes, impertinentes en la oración. No pienses que Dios te va a dar las peticiones de tu corazón hasta que tú no aprendas a deleitarte en el Señor. Debemos ser específicos en nuestras oraciones. Déjenme, hermanos, rápidamente, brevemente, a los varones acá que oran en nuestros servicios de oración, recordarles algo muy importante. Cuando nosotros oramos aquí en la iglesia, debemos de recordar que estamos orando, el hermano, el varón que pasa a orar frente a ese micrófono, frente a toda la congregación, no está orando una oración privada, está orando una oración congregacional. Y todos los que están sentados allí no son pasivos, están orando juntamente con este hombre. Este hombre nos está guiando y todos los demás estamos siguiendo esa oración. La manera de asentir y de demostrar que nosotros estamos orando y que estamos de acuerdo con esa oración es el amén. Amén es la manera en que nosotros expresamos, estamos de acuerdo, así es, amén. Porque algunos piensan que cuando ora un hombre, pues frente a los demás, pues los otros no están orando. Y hay personas que me lo han dicho a mí, ¿yo para qué voy a ir al culto de oración si no me ponen a orar? ¿Cómo que no te ponen a orar? Puede ser que no te pidan que pases al frente a orar en el micrófono, pero nosotros venimos a orar aquí, todos venimos a orar. Por eso el Señor dijo, Padre nuestro, no dijo Padre mío, Padre nuestro, es una oración congregacional. Debemos de ser, hermanos, perseverantes en las oraciones. El Señor habló sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Si la iglesia es casa de oración, significa que en este lugar la oración debe ser continua, la oración debe ser un hecho, se debe respirar oración, transpirar oración, vivir oración, buscar la oración, apreciar la oración, promover la oración, disfrutar la oración, aprovechar la oración, repetir las oraciones y ver las respuestas a la oración, porque Dios responde las oraciones. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por este privilegio que nos brindas de tener la bendición de la oración congregacional, que es tan prioritaria porque tu casa es casa de oración, que es tan prioritaria porque tú respondes la oración y te deleitas en la oración, Señor, porque necesitamos la oración congregacional. Ten misericordia de nuestra iglesia y derrama un espíritu de gracia y de oración sobre nosotros. Te lo pedimos.